Ricardo Nieves, Fafa Taveras y el embajador dominicano ante la UNESCO, don Andrés L. Mateo, son testigos de que desde que se inició la pandemia, la mayor preocupación que yo he externado ha estado ligada a la posibilidad de que se aborde la pandemia desde un ángulo, desde el punto que te define una de las aristas que la conforman. ¿Por qué? Bueno, porque la actividad económica a la que yo me dedico fue impactada grandemente por la pandemia y yo sabía lo que significaba socialmente lo que se generaba como derivación económica de la pandemia. Me di cuenta temprano. Bueno, después el mundo en pánico se concentró básicamente en proteger al ser humano de la amenaza sanitaria. Vinieron los toques de queda, los confinamientos, el desastre de los sistemas de salud de distintos países, incluyendo los países desarrollados, porque todavía la ciencia médica no articulaba un esquema que le permitiera abordar la pandemia con cierto nivel de certidumbre y que esa certidumbre la pudiera aplicar a la planificación preventiva. Después de pasado esto, todo el mundo focalizó su atención en la consecuencia económica de la pandemia. De hecho, comenzaron a hacerse comparaciones y ya prácticamente hay consenso en el hecho de que este es el mayor desafío económico que confronta la humanidad después de la depresión de 1929. Para que ustedes tengan una idea de a dónde ha ido esto, el mundo desarrollado ha tenido que invertir en la pandemia el 6.7% de su Producto Interno Bruto. Y para explicarle esto bien a la gente, el 6.7% del Producto Interno Bruto, por ejemplo, de Suecia, es una cantidad enorme de dinero expresada en el presupuesto de gasto público. Porque allí la presión tributaria ronda casi el 40%. Para que la gente tenga una idea aproximada, es como si sumáramos el presupuesto de salud y educación en República Dominicana al mismo tiempo. Correcto. Ya ustedes tienen una gráfica de lo que gastó, por ejemplo, Suecia en la pandemia. Esto es en el socorro financiero a la gente y la inversión en prevención y en respuesta del sistema de salud. Esos tres componentes. El promedio mundial es de un 3.7% del PIB, del Producto Interno Bruto de cada país. Un 3.7% del PIB puede ser hasta el 35% del presupuesto de cualquier nación. En América Latina, el promedio es un 2.4% del PIB. Aquí hemos gastado el 13% del presupuesto. ¿Qué es el 13% del presupuesto de República Dominicana? Si la presión tributaria de República Dominicana es un 14%, el 13% del presupuesto es el 1% del PIB. O sea, nosotros en la pandemia no hemos gastado aún ni siquiera la mitad del promedio de América Latina. República Dominicana es uno de los países que menos ha gastado de su presupuesto en la pandemia, o sea, en el socorro del ser humano. Es uno de los países, no del mundo, de América Latina, que ha gastado un promedio de un 2.4% de su Producto Interno Bruto en la pandemia. Nosotros no llegamos al 1%. Oigan esta tragedia. Pero ocurre, señores,
que República Dominicana está planteando eliminar el socorro económico a 840,000 dominicanos y dominicanas afectados financieramente por la pandemia. Y se está planteando eliminar eso en diciembre. Miren, señores, eso es grave. La gente nada más está analizando el tema puramente económico, pero no aborda el tema social que se define en República Dominicana a partir de la eliminación de esos subsidios que están contenidos en 3 programas, con todas sus distorsiones, con las distorsiones de Tony Peñaguaba, que nunca llevó al Ministerio Público, que dijo que 101,000 personas estaban en esos programas cobrando sin que estuvieran recibiendo ese dinero. Y eso significaba más de 500 millones de pesos mensual. Pero todavía ese expediente no llega a la Procuraduría General de la República. Ahora, hace más de 2 meses que lo hizo como denuncia y todavía no lo pueden llevar a la Procuraduría General de la República. Esa es la degradación de la actividad política de República Dominicana. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es el siguiente. El tema es que aquí, si todavía no ha desaparecido de la pandemia, si lo que se pronostica es un aumento del impacto de la pandemia en República Dominicana en los próximos 3 meses, como consecuencia de que se reduce la temperatura y aumenta el potencial de contagio como consecuencia de la prolongación del tiempo de vida del virus, si como consecuencia de los hábitos culturales la gente se convoca a juntarse, a aproximarse, pues estamos frente a la posibilidad de que suba la pandemia. Y frente a la posibilidad de que suba la pandemia, lo que estamos planteando es confinamiento, endurecer el confinamiento y quitarle a la gente el dinero. Estamos convocando a un problema social grave. El tema del socorro económico del Estado a los más vulnerables no puede desmontarse de golpe, porque la gente no va a recibir eso de golpe, no va a resolver el problema económico de golpe. Eso es irracional, es absurdo. No puede ser sometido a ninguna lógica del pensamiento. El gobierno debe prepararse para ir en un desmonte gradual del apoyo a la gente, porque si no vamos a tener un problema social que no va a poderlo controlar la Policía Nacional, no lo van a poder controlar con el Ejército, no lo van a poder controlar con ningún mecanismo, aunque traigan la 5ª flota del Ejército norteamericano. Lo que vamos a tener en la calle es una guerra delictiva y la gente se va a estar defendiendo sin tener mecanismos para defenderse. El monte del socorro del Estado tiene que ir gradualmente con el incremento de la actividad económica para que haya un tránsito suave del desempleo total al empleo total o al empleo relativo. Eso no puede pensarse así. Eso no puede ser automático. Nos dicen que la amenaza de la pandemia tiene proyecciones a aumentar en los próximos 3 meses, pero también nos dicen que el Estado no puede soportar porque se inventen impuestos a los que se han beneficiado de la pandemia. Un impuesto que dure hasta que dure la amenaza de la pandemia, sobre todo aquellos que han incrementado su riqueza. Los otros países están haciendo eso. Y un país como el nuestro, que es una vergüenza en términos del apoyo a la sociedad, aquí nada más hay dinero para alimentar las arcas de los corruptos y alimentar las arcas de las élites. Oigan esto, señores, América Latina tiene un promedio de 2.4% de su Producto Interno Bruto de inversión en la pandemia. Aquí no llegamos al 1%. No llegamos al 1% y frente a ese cuadro lo que se está planteando es eliminar esa poca inversión que se ha hecho para socorrer al ciudadano. Vayan a ver a Estados Unidos, vayan a ver cuál es la inversión en esos países. Oigan, señores,
los 10 países que más invierten en la pandemia, algunos como Japón invierte el 21% de su Producto Interno Bruto en el socorro del ciudadano. Y no somos comparables con Japón, naturalmente, ni somos comparables con los Estados Unidos, que invierte el 13% de su Producto Interno Bruto en socorrer al ciudadano. A propósito, ni con Bélgica, ni con Eslovenia. Nosotros no podemos hablar ni con Suecia, que es el que está abajo entre todos los países desarrollados a partir de su inversión. Pero países que no son símbolos de desarrollo, como Irán, tiene el 13% invertido en el socorro al ciudadano. Tienen que pensarlo bien. Tienen que pensarlo bien, porque el socorro al ciudadano dominicano no pueden desmontarlo de golpe. Sería un despropósito que nos convocaría a nosotros a un incremento sustancial de la delincuencia, porque la gente no se va a dejar morir. A un incremento sustancial del rompimiento de las reglas de autoprotección, porque la gente no se va a morir. Si quieren ver una situación difícil en las calles de Santo Domingo, en la calle de República Dominicana, desmonten eso de golpe. Y yo aspiro a que nunca lo hagan, sino que se anide la racionalidad en la mente de nuestros gobernantes y entiendan que ellos son los responsables de la estabilidad. Isidro.